Gracias, Señor, por tus maravillas. Gloria al Señor Jesús. Hasta tu vida entregaste.
Decimos gracias. Gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Gracias, gracias, te doy
Gracias, Señor, por todo lo que hiciste en nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor, porque aunque estábamos en el pecado, Señor, tú nos salvaste, nos perdonaste, Señor, nos limpiaste y nos diste una nueva vida, Padre. ¿Cuántos le dan gracias al Señor en esta tarde? Dígale gracias, Señor. Gracias, Señor, porque sin ti no estaría en este lugar, Señor. Sin ti no tendría gozo, Señor. Sin ti no tendría paz. Oh, bendito Señor. Te alabamos, Señor, en esta tarde. De tal manera me amó, que su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó, y no hay forma que poder pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar. Por eso, Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque murió por mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque me amó a mí. decimos, Te seguiré. sí, Señor. De tal manera me amó, que su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó, y no hay forma que poder pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque murió por mí. Por su amor yo viviré,
seguiré. Bendito Señor, te seguiremos, Señor, hasta el fin de nuestras vidas. Aunque nos cueste, Señor, aunque tengamos luchas, aunque el mundo quiera hacernos caer, Señor, tú estás a nuestro lado y nos ayudas cada día, Señor. Queremos seguirte, queremos vivir esta vida solo para ti, Señor. Te alabamos, Señor. Dice 2 de Timoteo capítulo 4, verso 5 lo siguiente: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Y esto es lo que quiero resaltar en esta noche. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. La Nueva Biblia Viva dice lo siguiente: pero tú mantente vigilante en todas las circunstancias, no temas sufrir. Escucha lo que dice esta versión: dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Gloria a Dios. La versión Dios habla hoy dice: dedícate a anunciar el evangelio. Y la Nueva Traducción Viviente dice: ocúpate a decirles a otros la buena noticia. Gloria a Dios. La consigna para este año, para este comienzo 2021, para la iglesia y para todas las iglesias debería ser lo mismo, debería ser la evangelización, el evangelismo. Esta sí que es una grandiosa palabra, porque usted fue salvo justamente porque alguien le hizo evangelismo. La iglesia existe, está en esta tierra todavía, porque tiene la misión de evangelizar. Usted todavía está aquí, el Señor no se lo arrebató, no lo tomó consigo, como dice la Escritura, porque todavía la iglesia es llamada por Dios a evangelizar. La palabra evangelio viene de una palabra griega que se llama evangelium y significa literalmente lo siguiente: buen anuncio. Tiene que ver con una noticia. Significa buena noticia o mensaje feliz. Y era utilizado cuando un mensajero traía una buena noticia de otros lugares. Esto, por ejemplo, fue muy utilizado en épocas de batallas. Se anhelaba justamente, ansiosamente, la llegada del evangelista, del portador de buena noticia, para que pueda avisar cómo le fue a su general y a su ejército en esa batalla. Cristo libró la gran batalla en la cruz del Calvario y venció a todos sus adversarios. Los sometió, dice la Biblia. Y hoy se necesitan pies ligeros para correr y llevar las buenas noticias a todo el mundo, para que todos se enteren que no existen motivos para estar sometidos al pecado, para estar sometidos al diablo, porque fueron despojados, quitados de su poder que tenían y ejercían sobre toda la humanidad. Cristo los venció en la cruz del Calvario. Pablo no lo pudo decir mejor. En Colosenses 2:15 él dijo lo siguiente: y despojando, es decir, le quitó el poder a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cuánto tienen ese Jesús? La palabra de Dios para todo lo rinde el texto de esta forma: Él venció sobre todos los poderes y fuerzas espirituales a través de la cruz, desarmándolos y obligándolos a desfilar derrotados ante todo el mundo. Gloria al nombre del Señor. Por eso, qué gran responsabilidad que tenemos nosotros como iglesia. ¿Siente usted el peso de esta gran responsabilidad de tener que anunciar el mensaje del Evangelio? La iglesia fue llamada a cumplir
con la tarea de anunciar la victoria a favor de todos los pecadores. ¿Cómo deberíamos llevar adelante entonces esta tarea de evangelización? En primer lugar, sencillamente, predicando el Evangelio. Y usted dirá, pastor, pero qué sencillo, sí, pero no siempre se hace eso, de predicar sencillamente el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio entonces? Pablo lo define sencillamente en 1 de Corintios, el capítulo 15, versículo 3 y 4. Allí Pablo define qué es el Evangelio. Escuche, 1 de Corintios 15, versos 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Amén. Note tres hechos básicos que cita aquí el apóstol Pablo. Primero, que Cristo murió por nosotros conforme a las Escrituras. Quiero que note algo, por favor. Pablo no está haciendo referencia al nacimiento de Jesús, ni a la vida en particular del ministerio del Señor. No hace referencia a ningún milagro, no hace referencia a las sanidades que él hizo, ni que caminó sobre las aguas, ni que multiplicó el pan. No hace referencia ni siquiera a ningún mensaje que el Señor predicó. Lo que sí hace referencia y que tenemos que tener en cuenta en cuanto al Evangelio es lo siguiente: la muerte del Señor, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ahora, ¿qué buena noticia hay en la muerte de alguien? Creo que nadie, ni aunque sea el enemigo del otro, se alegra porque murió el otro. No tiene con quién pelear. La buena noticia no es que Cristo murió. La buena noticia es que Cristo murió por ti. Murió en tu lugar. Murió por mí. Murió por todos los pecadores, dice la palabra del Señor. Murió con un propósito. La primera vez que a mí me predicó el Evangelio me impactó porque el que me estaba predicando me dijo: Jesús murió en tu lugar. El lugar que vos merecías porque era pecador, lo asumió Cristo y Él te reemplazó en la cruz, muriendo en tu lugar. Eso fue como un puñal en el corazón. El amor del Señor. Yo no se lo pedí, pero Él voluntariamente murió por mí. Dice la palabra del Señor, Pedro lo dice de otra forma, en 1 de Pedro 2:24, la primera parte, e Isaías el profeta también lo anuncia mucho antes de que Cristo naciera. Dice, quien murió por nuestros pecados, dice Pedro. Esa palabra por significa, o se traduce como propósito. Murió por, es decir, ¿cuál fue el propósito? Murió por nuestros pecados. Es decir, que tu pecado y mi pecado, Cristo se lo apropió y lo llevó al madero para morir en nuestro lugar. Isaías dice, 53:5, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz murió por tu paz y por la mía, fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Te sana físicamente, pero también te sana espiritualmente, te sana el alma el Señor. El segundo hecho que muestra Pablo, que dice que fue sepultado. El Evangelio habla también de que Cristo murió, pero murió de verdad. Hoy por ahí hay tantas teorías dando vuelta, pero los discípulos aceptaron la realidad de su muerte. Los discípulos descolgaron el cuerpo del Señor que estaba muerto en la cruz. No estaba desmayado, como dicen algunos. El Señor no estaba en coma, como dicen otros. Él murió realmente y fue sepultado en una tumba prestada porque no tenía tumba propia,
José de Arimatea le pidió el cuerpo a Pilato para que él lo pudiese enterrar o lo pudiese meter en una tumba, y después rodó una piedra en la entrada porque tenían miedo de que el muerto se escape. Fue y se le puso un sello del ejército romano. El tercer hecho de que habla el Evangelio es que Cristo resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La muerte no le pudo retener. No había motivo para poder retener el cuerpo del Señor porque Cristo Jesús nunca cometió un pecado. Venció a la muerte, venció al pecado, venció a Satanás, y hoy con Él somos más que vencedores, gloria a Dios. Cumplió todo lo que estaba predicho acerca de Él. Volvió a vivir, pero volvió a vivir con esa vida que tenían antes de nacer, antes de venir a nacer en un pesebre. Asumió el cuerpo y todavía lo conserva. Si usted observa, todavía las manos de Cristo tienen los agujeros que le hicieron los clavos. La lanza en el costado le traspasó hasta el corazón. Tiene los pies agujereados también. El cuerpo lo conserva, pero tiene la vida del Hijo de Dios. Él vive para siempre. Resucitó entre los muertos al tercer día. Él volvió a la vida, pero con la vida que tenía antes. Se le puede tocar. Él comió pescado, comió miel. Él tiene un cuerpo glorificado que traspasa la pared. Cristo Jesús está aquí con nosotros en esta hora también, gloria a Dios, porque Él lo prometió. Esta es la historia del Evangelio. 3 hechos básicos. Son hechos simples y concretos, pero que ocurrieron verdaderamente en la historia. La historia registra estos hechos, que no pueden ser eliminados, no pueden ser evadidos. Ahí están. Estos son hechos que cambiaron la historia del mundo, de la humanidad. Nuestra fe no descansa solo en meras filosofías, sino en hechos que han ocurrido y que no pueden ser quitados, porque hasta la misma historia te lo enseña. El Evangelio, mis hermanos, es la solución que Dios dio al ser humano. Hoy existe, quizás en algunos lugares, la ayuda a través de la acción social, que lo único que crea es asistencialismo. Pero esto solamente parece una aspirina para poder contrarrestar los efectos de un cáncer, la acción social o la ayuda social. El Evangelio es mejor que la acción social, el Evangelio es mejor que la política, que si bien es buena, pero se encuentra tan desacreditada que nadie quiere estar enredado en la política. Es mejor que la misma religión. Cristo no es religión, la religión la inventó el hombre, porque las muchas penitencias impuestas jamás han podido cambiar al ser humano. La Biblia dice que el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree, dice Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Poder que cambia, poder que transforma, poder que da vida, poder que perdona, poder que sana, poder que te limpia, poder que te restaura. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren ser portadores de las buenas noticias del Evangelio porque es poder de Dios? ¿Cómo podemos predicarlo? En Marcos capítulo 16, versículo 15 al 20, vemos cómo los discípulos salieron a predicar el mensaje del Evangelio. Gloria a Dios. Marcos 16, 15 al 20. Y les dijo, vayan por todo el mundo. Se lo leo en la Reina Valera 2015. Y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Prediquen el Evangelio. Den la buena noticia de que Cristo fue el único vencedor en el Gólgota. Y el que cree y es bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Fíjese la importancia de creer en esta buena noticia. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios.
hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y si llegan a beber cosa venenosa, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y después que les habló el Señor, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos salieron y predicaron en todas partes, actuando con ellos el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Donde usted va, donde usted vaya, donde usted quiera ir y anunciar el Evangelio, detrás suyo estará el mismo Señor confirmando su palabra con las señales que la siguen. ¿Cuánto lo creen a esto? Él no te deja solo. Él prometió estar contigo donde quiera que vayas, donde anuncies su victoria sobre el pecado, sobre el diablo, sobre la muerte. El Señor estará respaldándote. Tenga la edad que tenga los estudios que tenga, sea quien sea usted. Si se para en el nombre de Jesús y dice: yo quiero cumplir con este mandato, el Señor lo respaldará, porque Él no deja nunca solo a nadie que se quiera y se atreva a convertirse en eso que dijo Pablo: haz obra de evangelista. Gloria a Dios. Así que anunciemos el Evangelio con nuestros labios, prediquemos desde el púlpito siempre el Evangelio, que nunca haya un mensaje sin que se incluya, aunque sea una parte de las buenas noticias. Siempre hay mensajes para edificar, siempre hay mensajes para alentar, pero nunca debe de cesar los mensajes que tratan de llevarle un alivio y una buena noticia al pecador. Prediquemos en nuestro trabajo a nuestros compañeros, prediquemos con nuestro testimonio, con nuestra forma de vivir. Prediquemos a través de todas las redes sociales, a través de todos los medios posibles, habidos y por haber, anunciemos el mensaje del Evangelio del Señor. Jesús predicó intensamente, incansablemente, durante todo su ministerio terrenal. Fue de ciudad en ciudad, de aldea en aldea, tratando de predicar el Evangelio por todas partes. Cuando Él ascendió, los discípulos predicaron influenciados por el poder y la llenura del Espíritu Santo y lo llenaron todo del Evangelio al mundo antiguo, al mundo de aquel tiempo. Las iglesias también predicaron y fueron ganando otras ciudades para Cristo, anunciando el mensaje del Evangelio. Alguien te predicó y te ganó para Cristo. ¿Recuerda quién fue? ¿Quién te predicó y te invitó a la iglesia? ¿Quién te habló de Cristo? Fuiste salvo porque alguien te predicó el Evangelio. Pregunto, ¿para qué cree usted que el Señor lo salvó? Respuesta sencilla: para que predique el Evangelio a otros. Amén. Entonces, en primer lugar, debemos predicar, pero ¿de qué otra manera deberíamos llevar adelante la tarea de evangelización? En segundo lugar, valorando debidamente a los pecadores. Repito, valorando debidamente a los pecadores. ¿Cuánto vale un alma para usted? ¿Cuánto vale un alma para usted? ¿Y para Dios? ¿Cuánto vale un alma para Dios? Se cuenta que 2 ladrones entraron a robar en una joyería. Y luego de lograr su plan, de robar lo que querían robar, se divirtieron toda la noche cambiando el precio de los artículos que estaban a la venta. Un botón tenía el valor de $5.000, mientras que una pulsera de oro, rubíes y diamante costaba la módica suma de $2. Cuando la tienda abrió, imagínense el caos, el desastre.
Lo mismo hizo Satanás divirtiéndose con nuestra sociedad, cambiando el valor de las cosas. Según parece ahora, las cosas terrenales, lo temporal, tiene más valor que las cosas eternas. ¿A qué le da más valor usted? ¿A lo terrenal, a lo temporal o a lo eterno? Dice Eclesiastés 10:7, hablando un poco en su sabiduría mundana, este hombre dice: he visto siervos a caballo y príncipes andando a pie como siervos. Como que dijo el escritor, en la vida vas a encontrar las cosas pata para arriba. ¿Cómo puede ser que un siervo ande a caballo y un rey a pie? Pero la vida tiene estas cosas. No siempre vas a encontrar todas las cosas bien ordenadas en la vida. Lo triste es que nosotros creamos que esa es la realidad, que creamos la mentira del diablo. Las cosas hoy están al revés. No sé cuántas chicas se van a enamorar. ¿Y a quién van a buscar como candidato para casarse? Las chicas crecen, tu hija van a crecer, se van a enamorar, pero el tema es que a veces te mandan las cosas cambiadas, ¿no? Un buen muchacho, trabajador, esforzado, sin vicios, dedicado al estudio, respetuoso, emprendedor, con altos valores. Hoy para la sociedad, ¿sabe qué es? Un chico aburrido. Un drogadicto, un vago, un delincuente, trasnochador, mujeriego. ¿Saben qué es para la chica hoy? Es divertido. Y te agregan coma, es interesante. ¿Se da cuenta cómo el diablo le cambió el precio a las cosas? Y te hace creer lo que él quiere. Tenemos que creer la verdad de Dios. Sería muy triste que nosotros aprendamos las verdades eternas y las verdades temporales ya cuando es demasiado tarde. Escuche, tu alma fue creada a la imagen de Dios. Por lo tanto, tiene eternidad. Usted no es una persona que tiene alma. Escúcheme, por favor. Usted no es una persona que tiene alma. Usted es un alma que tiene cuerpo. Dice la Biblia que Dios sopló sobre el hombre y lo hizo un hálito viviente, es decir, que tenemos algo que se llama eternidad. Tenemos un alma que está revestida con algo que se llama cuerpo. Dijo Pablo, el apóstol Pablo, que si esto se echa a perder, esta casa temporal, tenemos una que es inmortal, que es imperecedera y que un día nos vamos a revestir de inmortalidad. Gloria a Dios. Es decir, que somos eternos. Usted tiene que vivir como un alma eterna, tiene que vivir con los valores eternos. No puede vivir aferrado a lo temporal porque todo es pasajero. Por eso Pablo dice, puesta la mirada en Jesús, que pongamos las cosas, nuestra mirada en las cosas de arriba, de donde esperamos a nuestro Salvador. Somos creados a imagen de Dios, por eso tenemos tanto valor, por eso el diablo te quiere destruir. Porque el que te creó, tu creador, fue Dios. Cuando tu cuerpo deje de existir aquí en esta tierra, porque a todos nos va a pasar lo mismo, tu alma, entrelazada con el Espíritu, seguirá viviendo para siempre. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto eternidad en el ser humano. Tu alma es infinita porque Dios sopló en el ser humano. La pregunta verdadera en esta tarde es, ¿dónde pasará usted la eternidad? De eso se trata el Evangelio. ¿Dónde pasará usted la eternidad?
¿Ha olvidado tal vez dónde pasará la eternidad sus seres queridos, tus amigos incrédulos? Si llegaran a partir de esta tierra a la eternidad, ¿dónde pasará la eternidad? Solamente existen dos destinos. Y esto lo podemos encontrar en Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31. Vamos a leerlo, por favor. Lucas 16, 19 al 31. Dice la palabra lo siguiente: cierto hombre era rico y se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Leemos entre líneas que este hombre no tenía la fe en Jesucristo, era un incrédulo. Vivía siempre solamente teniendo la vista en lo terrenal, en lo pasajero. Nunca le dio importancia a lo eterno. Y cierto hombre llamado Lázaro estaba echado a su puerta lleno de llagas y deseaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico. Aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Por qué? Porque era un hombre de fe. Abraham es el padre de la fe. Es decir, que este hombre, a pesar de que era pobre y vivió una vida miserable en cuanto a la parte económica, lo que sí tenía era puesta la mirada en la eternidad. Tenía la fe puesta en su Salvador, en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y cuando murió, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Puede una persona pobre morir? ¿Que le sorprenda la muerte? Sí. Vamos a decir que murió por COVID-19. ¿Qué les parece? Aconteció que murió el pobre, le agarró un COVID-19 y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Murió? ¿Cómo murió? Salvo. Le agarró un COVID, pero murió salvo. Fue llevado por el Señor a la eternidad. Murió también el rico. ¿Un rico puede morir? Claro. ¿Puede morir de COVID? También. Lo sorprendió la muerte. Murió también un rico con COVID-19 y fue llevado y fue sepultado. Pero escuche, que acá viene lo importante. Y en el Hades, estando en tormentos, es decir, el rico, el inconverso, el que tenía solamente puesta la mirada en lo terrenal, alzó sus ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro. Es decir, que en el lugar de tormento eterno, cuando hablo de eterno significa que no hay final, es para siempre. Alzó los ojos, es decir, que en el lugar de tormento se puede ver. ¿Y a quién vio? A Abraham, y vio a Lázaro, ese mendigo que comía siempre de la migaja que caían de la mesa. Y entonces él, dando voces, dijo, es decir, que en ese lugar se puede hablar, se puede gritar, se puede dar voces, y dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. En ese lugar también se puede pedir misericordia, pero en ese lugar no existe la misericordia. No se tiene misericordia. Por más que pida clemencia y por más que se arrepienta y por más que pida perdón, no existe más perdón, no hay más misericordia. El tiempo para la misericordia, el perdón se acabó. Pidió misericordia, le dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que me moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. En ese lugar se siente tormento. Y el tormento no es un día o dos que te duele una uña del pie o que te duele la cabeza, es eternamente y para siempre, es un tormento eterno, un tormento como que si te estuvieras quemando vivo. Dice la palabra que refresca aunque sea la punta de su dedo en agua y venga y me la ponga en la lengua porque estoy atormentado en esta llama. Y Abraham dijo: Hijo, acuérdate que durante tu vida recibiste tus bienes y al igual que Lázaro males, pero ahora él es consolado aquí y tú eres atormentado. Además de todo esto, hay un gran abismo
que existe entre nosotros y ustedes para que los que quieran pasar de aquí a ustedes no puedan ni de allá cruzar para acá. Es decir, que después que uno muere no hay posibilidad absoluta de ayuda. Ni siquiera desde el mismo cielo se puede ayudar a los que están en el lugar de tormento. Hay una cisma que los separa, porque claro, da ganas de ir a ayudarles, pero ya no hay más ayuda. Y él dijo, entonces te ruego, Padre, que envíes a la casa de mi Padre. Es decir, que en el lugar de tormento también queda espacio y lugar para pensar en los que quedaron y que son posibles candidatos también a ir a ese lugar. Porque vivían la misma vida que él vivía. Desde el infierno, desde el lugar de tormento, dicen, no queremos que vengan a este lugar a sufrir el tormento que nosotros estamos experimentando. Pues tengo 5 hermanos. En el infierno se piensa en la familia. En el infierno se piensa en los familiares inconversos. Tengo 5 hermanos, de manera que les advierta a ellos para que no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo, tienen a Moisés y a los profetas, como diciendo, tienen la Torá, tienen la Biblia. Ellos tenían la Biblia que se predicaba siempre en la sinagoga. Tienen a los profetas, a Moisés, que les escuchen a ellos. Entonces le dijo, no, padre Abraham, más bien si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Pero Abraham dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, si no escuchan la palabra de Dios, tampoco se van a persuadir si alguno se levantare de entre los muertos. ¿Cuánto valor le da usted a un alma? ¿Cuánto le preocupa a usted sus familiares, sus parientes, sus amigos, sus compañeros, sus vecinos? A Dios le preocupa y Dios hace algo. Por ejemplo, en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice lo siguiente. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos nosotros. ¿Qué significa esto? Que hay gente que dice, ¿cómo es que ustedes se pasan anunciando que Cristo viene pronto? ¿Y por qué no viene? ¿Cómo es que no viene el Señor? Y el Señor dice, no es que yo me estoy tardando, sino que soy paciente para con toda la gente. Dice, no queriendo que ninguno perezca. Por eso no viene. Por eso no viene pronto. Por eso no ha venido todavía. Porque Él no quiere que ninguno perezca. Porque una vez que se entró allí, no se sale más. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso la cruz dice que Dios se preocupa por los pecadores. Este mensaje urgente debe tener prioridad nuevamente en tu vida, si es que se ha apagado. ¿Cuánto valora lo que hay en su interior? ¿Cuánto valor le da usted a su alma? Lo que está dentro del estuche, de la caja. Eso es eterno. Lo de afuera es temporal. Hay personas que son como... ¿Sabe que un joven era muy introvertido, tenía mucha vergüenza y no sabía cómo decirle a su novia que quería casarse con ella? Entonces pensó un poquito el novio y le dijo, le voy a regalar un anillo de compromiso, a ver si se da cuenta qué es lo que yo quiero con ella. Y le dio este anillo de compromiso en una cajita. Al otro día, después de darle el regalo, le pregunta a este joven a su amada, ¿consideraste el regalo que te di? Ella le respondió diciendo, me fascina, me encanta. Ah, sí, las bisagras, me encanta la bisagra de la cajita, son muy delicadas. El brochecito que tiene es muy delicado. La suavidad del terciopelo, cuán suave es el forro porque es de raso. Pero preocupado él le dice, pero ¿y lo que estaba adentro?
¿Lo viste? ¿Lo consideraste? Ella le responde, ¿qué te referís? Dice, a ese pedazo de alambre con un vidrio. Sí, lo tiré, dijo. El alambre con el vidrio era el anillo de compromiso con un rubí. Pero la caja es maravillosa, dice. A veces nosotros somos igual que esta chica, ¿no? Admiramos la caja, lo temporal, y desechamos el diamante que tenemos adentro, el alma que es eterna, que tiene más valor para Dios y que tendría que valorarlo mucho nosotros. Por eso Marcos 8, 35 al 37 dice, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Pues, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Porque ¿qué dará el hombre en rescate por su vida, es decir, por su alma? Si realmente creemos esto, de que el alma tiene mucho valor y que tenemos que atesorarla y cuidarla, tendríamos que interceder un poco más por nuestros amigos inconversos, por aquellos que todavía no han llegado a Cristo. Predicarles, como dijo Pablo, a tiempo y fuera de tiempo. Llegarle con el mensaje del Evangelio de alguna forma. ¿Se ha convertido la predicación en tu necesidad primaria como lo fue en Pablo? Pablo dijo en 1 Corintios 9:16, porque si anuncio el Evangelio, no tengo por qué jactarme, porque me es impuesta necesidad, pues ay de mí si no anuncio el Evangelio. Él dice, estoy obligado a hacerlo, es una obligación ineludible. Qué terrible sería para mí si yo no pudiese predicar el mensaje, dar las buenas noticias a este mundo. ¿Dónde ha quedado esa pasión por las almas perdidas que la iglesia tenía? Antes uno no arrancaba una reunión, venía a un culto sin haber invitado a alguien y si por ahí podía hacía planes para pasarla a buscar, porque sabía lo terrible de que si esa persona moría y enfrentaba la eternidad sin Dios, ¿dónde iba a parar su alma? Hoy lo único que nos preocupa es venir al culto nosotros, y apenas que nos tomamos de acá atrás y nos empujamos a venir. Algunos lavan sus culpas viniendo, aunque sea una vez por semana al culto, y nadie sabe que es cristiano, nadie se da cuenta, tus amigos ni lo sospechan, nunca los invitas a la reunión. ¿Qué ha sucedido con el amor por los perdidos? Hay veces que alguno se convierte a Cristo y te predica Él mismo y te dice, ¿querés venir a la iglesia? Y usted le dice, pero si yo soy cristiano, ¿y cómo nunca me hablaste de Cristo? Entonces, en primer lugar debemos predicar el Evangelio y en segundo lugar la mayor motivación, la más grande que nos debería impulsar para hacerlo es el valor que tienen las almas perdidas para Dios. ¿Cuánto dicen amén a esto? Creí que cuando se aliviara la pandemia, tendríamos nuevamente la oportunidad de congregarnos. Los templos en todas las iglesias estarían repletos de personas inconversas buscando la salvación en Cristo Jesús. ¿Por qué? Por todo el trabajo de evangelización que se ha hecho durante todo este año 2020. A mí se me triplicó el trabajo de predicación. Esto más o menos desde marzo en adelante. Predicar, 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 predicar y predicar. Y doy gracias a Dios por la tarea de predicación. Pero predicar es como sembrar. Dice la palabra en el Salmo 126, irá andando y llorando el que siembra la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo en su mano la gavilla.
Uno hablando con la gente, hablando con personas a veces inconversas, con familias inconversas. Cuando digo inconversas es que no saben nada del Señor. Desesperada la gente, no sabía dónde buscar ayuda, no sabía dónde buscar a Dios, no sabía dónde había un templo para congregarse. Y uno le fue guiando, le fue ayudando en algunas cosas. Pero la tarea no es de uno, es de la iglesia. ¿Conoce ese dicho que una sola golondrina no hace verano, no? Uno solo no puede hacer toda la tarea, es la iglesia la que tiene que hacer la tarea. Creí y oro y oré, porque uno no solamente estuvo predicando, sino que también estuvo orando, buscando que el Señor pudiese tratar con las personas para que puedan ser salvas, buscando reconciliarse con Dios, pero lamentablemente no fue así. El trabajo fue mucho más arduo de lo que a veces uno espera. ¿Por qué? Porque hasta a los hermanos cuesta que se congreguen de vuelta. Hasta a los obreros cuesta que vengan a Cristo, al culto, a adorarle. Que son los que justamente tendrían que traer y ayudar a que las personas tengan un encuentro con Dios. Por eso me doy cuenta que la pandemia nos puso a prueba, e inclusive puso a prueba a todos los cristianos. Una gran tormenta no hace a la casa más fuerte. Una gran inundación de agua no hace más fuerte la casa, sino que solamente prueba qué tan bien o qué tan mal fue edificada, nada más. Y la pandemia solamente puso a prueba qué tal o qué clase de cristianos somos. ¿Sabe cuál es el gran problema de hoy con el tema del virus? Usted lo verá en las playas de enfrente del río, en las playas de este lado, en las fiestas clandestinas. El gran problema de hoy, ¿sabe cómo se llama? Le han puesto el relajamiento, es decir, la relajación. Cuando uno va al diccionario y busca la palabra relajarse, significa flojedad, abandono, relax, distensión, alivio, desahogo. Significa en otra palabra, hagamos fiesta. Ya fue mucho el tema de estar encerrado. Aflojemos un poco. Significa, vivamos la vida, estamos vivos. Nacimos y estamos, ya que estamos vivos, necesitamos vivir. Por eso el peligro de la relajación es que también otros sufran las consecuencias de su propia imprudencia y contagien después a todo el mundo, porque se han relajado, se han sacado el barbijo, hacen fiesta y viva la vida. Pero eso se llama descuido, se llama relajación. La iglesia se ha relajado. La iglesia ha hecho un relax. En algún momento dijo la iglesia, estamos vivos. Bueno, hagamos fiesta. Celebremos que estamos vivos. Cuando en realidad estamos en un tiempo especial de parte de Dios. Es un tiempo de cosecha. La cosecha es ahora, no es ni ayer ni mañana. Hoy es el tiempo de levantar la cosecha espiritual. Si no levantamos la cosecha espiritual, no habrá avivamiento espiritual. Hay un tiempo determinado para la cosecha. Si no se hace el trabajo a tiempo, la cosecha se pierde, se malogra. Y estoy hablando de la cosecha de almas. Habremos perdido la oportunidad. Dice Proverbios capítulo 10, verso 5, el que recoge, es decir, el que cosecha en el verano, es hombre entendido. Y el que duerme en tiempo de siega, de cosecha, es hijo que avergüenza. Que Dios no nos halle durmiendo cuando tendrías que, como obrero de Dios, estar levantando la cosecha espiritual. Haz obra de evangelista. Dedícate a anunciar el evangelio. Ocúpate en decirles a otros
en darle la buena noticia de que Cristo murió en su lugar, pero al tercer día resucitó, venciendo sobre el diablo y todos los enemigos. Jamás nosotros podríamos hacer esto en nuestra propia fuerza, porque no está en nosotros. Por eso dijo Jesús antes de ir al cielo, de ascender, antes de salir a hacer la obra, sean llenos del Espíritu Santo. Amén. Sean revestidos con ese poder. Vivan, anden en el Espíritu todos los días. Dios necesita obreros llenos de su Espíritu Santo, con esa fortaleza para poder levantar la cosecha espiritual en este tiempo, de almas para Él. Amén. ¿Cuánto van a estar a disposición del Señor? Haz obra de evangelismo.